Ya les dejé sus indicaciones y las instrucciones en Blackboard. Vamos a ver el tema de enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es la afectación oclusiva de las arterias de las extremidades inferiores y más del 90% de las veces la causa principal es la aterosclerosis. Esta afección aterosclerótica es multifocal, o sea que son varios lugares de la arteria en la cual se encuentran las lesiones ateroscleróticas obstructivas. Generalmente es progresiva y las manifestaciones clínicas dependen del grado de obstrucción. Por eso hay tres estadios clínicos: una asintomática, la enfermedad arterial periférica sintomática, que es la claudicación intermitente, su principal manifestación, y por último, la más grave, que es la isquemia crítica. Hay ciertos factores de riesgo que debemos de detectar, hay modificables y no modificables. El más importante factor de riesgo es la edad. A eso también se agrega el tabaco, que aumenta el riesgo 2 a 6 veces, influye además en la gravedad y el riesgo de la amputación en los pacientes. La diabetes aumenta el riesgo de 2 a 4 veces de presentar enfermedad arterial periférica. Además, los diabéticos tienen mayor riesgo de presentar claudicación intermitente. Si el paciente tiene diabetes, también se empeora el pronóstico y aumenta el riesgo de amputación. De tal forma que es muy importante determinar si en cada paciente que sospechamos de enfermedad arterial periférica hay también la presencia de diabetes. Para el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta que solo un tercio de los pacientes tiene manifestaciones clínicas, muchos están asintomáticos, y cuando aparecen síntomas la obstrucción generalmente siempre es mayor del 70%. Por eso es necesario buscar de forma intencionada la enfermedad cuando hay factores de riesgo a través de anamnesis, exploración física y algunas pruebas de gabinete. Cuando hablamos de la enfermedad arterial periférica asintomática es donde tenemos una mayor necesidad de buscar factores de riesgo para realizar esta búsqueda. ¿En quiénes? Pacientes de 65 años o más, con sospecha clínica de la enfermedad, y pacientes con 50 años o más, que además tienen diabetes o fuman. Y en estos pacientes lo que vamos a buscar como primera intención en una prueba específica que se llama índice de tobillo braquial es que el resultado esté por debajo de 0.9. Debemos de considerar una cosa importante: todos los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen aumentado su riesgo cardiovascular y por lo tanto tienen mayor riesgo de presentar infarto agudo del miocardio o eventos vasculares cerebrales. Cuando hablamos de la enfermedad sintomática, el síntoma principal a buscar es la claudicación intermitente, dolor en las extremidades inferiores durante la actividad o ejercicio, principalmente en las pantorrillas, y que obliga al paciente a detenerse. Hay un cuestionario que se llama cuestionario de Edimburgo que nos ayuda mucho a poder determinar si el paciente, al comentar el tipo de dolor que tiene, este está relacionado con la enfermedad arterial periférica o puede ser por otra causa. Las flechitas rojas indican las preguntas más importantes que, si salen positivas, nos está indicando de que si hay una enfermedad obstructiva a nivel de las arterias. La flecha negra nos dice que esta pregunta debe de ser negativa para poder pensar que hay una enfermedad arterial periférica. El dolor se considera típico si afecta la pantorrilla, pero también puede ser atípico si afecta el muslo o la nalga. Y por último, la isquemia crítica, que es la forma más grave, en la cual aparece dolor en reposo. Generalmente es un dolor que dura más de 2 semanas, y en pacientes con enfermedad periférica ya establecida o con la aparición de úlceras isquémicas. El pronóstico es grave, ya que hasta 50% de estos pacientes tienen una amputación en el transcurso de un año. Dentro de otras clasificaciones tenemos la clasificación de Fontaine y la Rutherford, que nos sirven para evaluar la gravedad de los síntomas. Aquí podemos establecer, dependiendo si está sintomático o cuántos metros camina, o si tiene dolor isquémico en reposo o una ulceración o una gangrena, podemos clasificarlo en diferentes estadios. Vamos a tomar en cuenta ahorita la clasificación de Fontaine, en la cual a partir del estadio 3, cuando hay dolor isquémico en reposo, y ahí en adelante consideramos que hay una isquemia crítica.
El de tratar pacientes con isquemia crítica es importante porque necesitan una evaluación inmediata por un angiólogo, ya que estos pacientes van a requerir necesariamente una revascularización quirúrgica. ¿Nosotros qué vamos a hacer para poder detectar esto? Hacer el diagnóstico palpando pulsos, pero hay que considerar que hasta un 8.7% de la gente normal, sin ninguna enfermedad, no tiene pulsopedio. De tal forma que debemos checar el pulsopedio y el tibial posterior. Si están ausentes, esto nos da la sospecha de que puede haber alguna obstrucción. Soplos inguinales que nos pueden hablar de obstrucciones a nivel de la bifurcación de las arterias inguinales. Inspección de los pies en la búsqueda de datos de palidez, atrofia de la piel, etc. Y además, una vez que tenemos la sospecha de enfermedad arterial periférica en extremidades inferiores, también debemos de considerar que puede haber en otros lugares, y el lugar más importante a investigar son las carótidas, que están relacionadas principalmente con problemas de eventos vasculares cerebrales si hay la presencia de obstrucción a ese nivel. El índice tobillo braquial es una prueba que podemos hacer en el consultorio rápidamente y que nos puede hablar o reforzar más bien la sospecha de que el paciente tiene enfermedad arterial periférica. Van a tener que investigar cómo se hace el índice tobillo braquial, pero tenemos que los resultados por debajo de 0.9 nos hablan de que hay una obstrucción. La isquemia crítica se considera cuando tu índice tobillo braquial sale por debajo de 0.5. Las indicaciones, como es para detectar pacientes con factores de riesgo, pues cualquier paciente que nosotros tengamos la sospecha clínica y tenga sus factores de riesgo, deberíamos hacer el índice tobillo braquial. Nos sirve para confirmar la claudicación intermitente y para valorar úlceras que tienen una mala evolución. Y debe de hacerse en todos los pacientes diabéticos que presentan úlceras o diagnóstico de pie diabético. Por su parte, para confirmar ya de una forma más específica la obstrucción, se utiliza el Doppler vascular, porque este nos da los gradientes y nos estima la gravedad de la obstrucción de una forma más objetiva. Por su parte, también la angioTAC o la angioresonancia magnética nos permiten determinar de forma más exacta la extensión y el grado de obstrucción, y a los angiólogos les sirve para determinar y planear las estrategias quirúrgicas. Por último, el tratamiento principal es abordar los factores de riesgo: dejar de fumar, reducir el riesgo cardiovascular, dar tratamiento de cardiovascular de prevención primaria. Todos los pacientes deben tener cierto ejercicio supervisado y se le puede dar tratamiento farmacológico como cilostazol o pentoxifilina. Si lo requiere, revascularización. Esto es cuando los pacientes tienen claudicación intermitente o una enfermedad arterial periférica sintomática. Si el paciente tiene una isquemia crítica, el tratamiento es quirúrgico con revascularización por parte de angiología. Bueno, con eso terminamos esta clase virtual. Espero que con la lectura puedan hacer la primera parte de las actividades y posteriormente, cuando vean la segunda parte, ahí abordaremos muy bien lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Hagan la actividad y cuando nos veamos el próximo jueves vamos a retomar este tema y entonces resolveremos dudas o cualquier otra cosa que salga.